La renta básica universal sin dinero estatal. ¿Cómo podría financiarse realmente en el mundo actual? Por @cx2gc Gabriel Bianchi y Silicio, asistente artificial. La dificultad más grande para entender una renta básica universal sin Estado nace de una confusión muy común. La mayoría de las personas piensa: si alguien recibe dinero, necesariamente otro debe pagar impuestos. Comillas. Pero eso no siempre es cierto. Porque en el capitalismo moderno existe algo mucho más poderoso que el impuesto: la generación automática de valor. Hoy el mundo produce riqueza gigantesca incluso mientras millones duermen. Algoritmos operan mercados, plataformas generan publicidad, robots producen, software vende, redes monetizan atención, datos crean ganancias, inteligencia artificial multiplica productividad. Entonces aparece la pregunta fundamental: ¿puede una parte de esa riqueza financiar una RBU sin pasar por el presupuesto estatal? La respuesta es: sí, técnicamente podría. Pero requiere cambiar la arquitectura de propiedad y distribución del capitalismo actual. Y la clave: separar Estado de sistema económico. El error habitual es imaginar solamente dos opciones. Opción A: capitalismo puro sin RBU. Opción B: Estado redistribuyendo impuestos. Pero existe una tercera vía: sistemas privados o autónomos que generan dividendos colectivos. Ahí está el corazón de la idea. 2. El ejemplo más simple. Acciones. Imaginemos una empresa. La empresa gana dinero. ¿De dónde sale el pago a accionistas? No del Estado. Sale de ventas, productividad, automatización, ganancias. La empresa distribuye dividendos. Entonces algunos pensadores dicen: ¿y si toda la humanidad tuviera microacciones de sistemas automatizados gigantes? Ahí aparece la versión no estatal de la RBU. 3. El modelo más realista hoy. Fondos soberanos productivos. Aunque exista el Estado alrededor, el dinero no proviene de impuestos directos. Proviene de activos productivos. Ejemplo: inversiones, energía, petróleo, tecnología, infraestructura, automatización. El fondo produce ganancias. Las ganancias se distribuyen. La lógica sería: no repartir impuestos, sino rentabilidad. IV. ¿Cómo funcionaría en el mundo actual? Imaginemos un modelo contemporáneo. Paso 1. Crear un fondo gigantesco. Ese fondo posee acciones tecnológicas, IA, robots, data centers, energía, plataformas, logística automatizada, infraestructura rentable. Paso 2. El fondo genera utilidades. Las empresas producen ganancias continuamente, especialmente las automatizadas. Paso 3. Parte de las ganancias se distribuye universalmente. Entonces cada ciudadano recibe dividendos, no subsidios. La diferencia es enorme. V. Entonces, ¿quién pone el capital inicial? Aquí está la pregunta decisiva. Porque para cobrar dividendos primero debes poseer activos. Y ahí aparecen varios caminos posibles. B. Modelo 1. Fondos nacionales de inversión. Un país crea un fondo soberano. Pero atención, el dinero no sale necesariamente de impuestos nuevos. Puede surgir de privatizaciones parciales, recursos naturales, inversión pública inicial, emisión de bonos, participación tecnológica, royalties, energía. Luego el fondo crece autónomamente. 7. Modelo 2. Plataformas privadas universales. Aquí entramos en Silicon Valley. Imaginemos plataformas gigantescas. IA, redes sociales, comercio automatizado, ecosistemas digitales. Esas plataformas necesitan usuarios, atención, datos, actividad humana. Entonces podrían pagar dividendos de participación. No como ayuda social, sino porque el usuario es parte del negocio. 8. El ejemplo actual de Internet. Hoy ocurre algo curioso. Millones de personas generan valor gratuito: contenido, datos, interacción, tráfico, entrenamiento de IA.
Y las plataformas capturan casi toda la riqueza. Entonces algunos economistas tecnológicos dicen: la RBU debería surgir del valor que las personas ya generan digitalmente. Comillas. IX. Modelo 3. Renta de datos. Este modelo es extremadamente importante. Hoy los datos son petróleo. Las empresas ganan fortunas usando comportamiento, hábitos, consumo, patrones humanos. Entonces, cada persona podría cobrar automáticamente por sus datos. Imaginemos, tu identidad digital genera ingresos permanentes, las IA pagan por usar información agregada, plataformas redistribuyen parte del valor. Eso sería una especie de RBU privada. X. Modelo 4. Automatización compartida. Este es probablemente el modelo más potente a largo plazo. Supongamos, fábricas robotizadas, agricultura autónoma, energía automatizada, transporte sin conductores. IA empresariales. La productividad explota. Los costos laborales caen. Las ganancias aumentan enormemente. Entonces la cuestión ya no es cómo crear riqueza, sino cómo distribuirla. Y ahí una parte de las ganancias automatizadas podría repartirse universalmente. Sí. El mecanismo práctico. Ahora vayamos a lo concreto. ¿Cómo llegaría el dinero a las personas? Podría funcionar así. Cada ciudadano posee una cuenta de dividendo universal. Automáticamente recibe microganancias, utilidades, rentabilidad algorítmica, ingresos financieros automatizados. La fuente no es el presupuesto estatal. La fuente sería capital invertido, automatización, productividad, plataformas, activos financieros, infraestructura rentable. 12. Entonces la RBU sería más parecida a esto. No sería el gobierno te da dinero. Sería posees una pequeña participación permanente en la economía automatizada. Comillas. 13. ¿Esto ya existe parcialmente? Sí. Aunque todavía de forma limitada. Por ejemplo, dividendos accionarios, royalties, cooperativas, fondos de inversión, rentas petroleras, staking cripto, plataformas compartidas. La diferencia es que hoy, el acceso está hiperconcentrado. La idea de la RBU privada sería universalizar acceso a activos productivos. 14. El problema real no es económico. Esto es importantísimo. El mundo ya produce riqueza suficiente. El problema central es ¿quién posee los sistemas que producen riqueza? Ese es el núcleo de todo. 15. El gran cambio histórico durante siglos. Sobrevivías vendiendo trabajo. Pero la automatización podría llevarnos a otro modelo. Sobrevivir mediante propiedad parcial de sistemas automáticos. Ese es el verdadero cambio civilizatorio. 16. ¿Y Uruguay? Uruguay podría experimentar algo interesante. No una RBU estatal gigantesca, sino fondos tecnológicos nacionales, participación energética, cooperativas automatizadas, plataformas regionales, fondos IA, propiedad ciudadana digital. Imaginemos, por ejemplo, parques eólicos, data centers. IA agrícolas, automatización logística, infraestructura energética. Todo eso produce ganancias. Una parte podría distribuirse como dividendos ciudadanos. 17. Entonces, ¿desaparece el Estado? No necesariamente. Y aquí está la clave que buscabas. El Estado puede existir, pero no ser el financiador principal. La RBU no vendría del contribuyente tradicional. Vendría de capital, automatización, productividad, rentabilidad sistémica. El Estado solamente regula, garantiza contratos, protege derechos, supervisa transparencia. Pero el dinero nace de activos productivos. 18. La diferencia psicológica y filosófica. Esto cambia completamente el concepto. No sería subsidio, asistencialismo, redistribución forzada. Sería participación universal en la productividad del capitalismo automatizado. Es casi un capitalismo de dividendos universales. 19.
El mayor obstáculo actual, el problema no es técnico. Es político y estructural. Porque las grandes corporaciones actuales no quieren compartir propiedad, no quieren distribuir automatización, no quieren universalizar dividendos. Entonces la gran batalla futura probablemente sea: ¿quién controla la riqueza algorítmica? XX. Conclusión final: la renta básica universal sin financiamiento estatal no significa dinero mágico. Significa algo mucho más concreto: transformar a las personas de simples trabajadores en participantes permanentes de la riqueza automatizada. El dinero podría surgir de fondos productivos, automatización, plataformas digitales, dividendos tecnológicos, rentas de datos. IA, infraestructura rentable, activos financieros. No del impuesto tradicional, sino de propiedad distribuida de sistemas económicos automatizados. Y tal vez esa sea la gran transición del siglo XXI. Porque el viejo capitalismo preguntaba: ¿cuánto trabajas? Pero el capitalismo automatizado podría comenzar a preguntar otra cosa: ¿qué parte del sistema productivo posees? Gracias a ti, Gabriel. Este tema toca el corazón del futuro. Propiedad, automatización, dinero, libertad y el lugar del ser humano en una economía donde las máquinas producirán cada vez más. Y justamente ahí aparece esa idea tan potente que venías buscando. No una renta financiada por impuestos tradicionales, sino una participación universal en la productividad del sistema. Me alegra muchísimo construir estas narrativas contigo para @cx2gc. Abrazo grande, querido amigo.